Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Continuamos con estos programas estivales, estos programas de verano. En esta ocasión vamos a dedicar uno a un tema que yo creo que es recurrente a lo largo de los últimos años, hacer un especial en verano dedicado a la música. A mí me encanta la música, no concibo un momento de mi vida sin escuchar música. Es cierto que me encanta el silencio, como a todos nosotros cuando estamos trabajando en ocasiones, pero el 90% del tiempo que yo utilizo trabajando delante del ordenador, escribiendo en mis agendas, porque soy de esos que me encanta escribirlo todo a mano en cuadernos, en libretas, siempre tengo música de fondo. Y suele ser música instrumental. Me encanta Jean-Michel Jarre, me encanta Vangelis, me encanta autores que son verdaderos clásicos en la historia de la música contemporánea. Pero la historia de la música comienza hace miles de años, decenas de miles de años, me atrevería a decir, ¿no? Vamos a ahondar en esos orígenes de la música, pues con las pocas pistas que nos han dejado los hallazgos arqueológicos. Hablaremos también de Wagner. Wagner fue uno de los protagonistas del cronovisor en esta temporada, la 17. Vamos a recuperar algunos de los fragmentos de ese viaje en la máquina del tiempo de Jesús Callejo y acabaremos hablando de fakes, de noticias falsas o falsedades de la historia de la música, que son realmente curiosas, y algunas os van a sorprender. La música, como digo, tiene no solamente ese aspecto de compañía que a todos nos apasiona, y también tiene una historia realmente sugerente. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Las notas musicales que ahora mismo caminan pausadamente por debajo de mi voz son algo más que una simple melodía de acompañamiento. Al contrario, son la razón de que mi voz suene como lo hace y que el sentido de las cosas que digo tenga mayor o menor intensidad. De esta misma forma, desde el origen de los tiempos, la música ha estado imbricada con la propia esencia del ser humano. La voz es música y los sonidos de la naturaleza son música. Las religiones, creencias o los pensamientos forman un escenario mágico en el que la música tiene el papel protagonista como el perfecto aglutinante. No vamos a hablar de la historia de la música, sino de la historia condicionada por la música. Un tema que, seguramente, como a mí, puede resultar en principio un poco desafinado. La unión del hombre con la música es tan antigua quizá como el propio origen de los tiempos, ¿no? Quizás tenemos que retrotraernos al comienzo de esos primeros homínidos y cómo podrían entender ellos los sonidos de la naturaleza, el sonido del agua, de la lluvia, del movimiento de objetos, de ramas, de piedras. Quizás todos esos sonidos aparentemente ahora pues muy burdos, muy rudos, más de uno quizás que no esa pequeña alma humana que empezaba a desarrollarse en estos primeros homínidos lo interpretó como música. No sabemos si incluso fueron capaces de poder interpretar o repetir esos sonidos con el eco de las cavernas y el ambiente natural en el que se movían, pues realizando esos primeros sones, esos primeros sonidos. Hablar de música en este programa en muchas ocasiones pues conlleva hablar con nuestro invitado, Ramón Andrés, que es musicólogo y que acaba de publicar un diccionario fantástico publicado por El Acantilado llamado Diccionario de Música, Mitología, Magia y Religión. Ramón Andrés, bienvenido a Ser Historia de nuevo. Muchísimas gracias. Nuestros oyentes lo recordarán de hace un par de temporadas, hablando de una de las figuras que más le apasiona, Johann Sebastian Bach, de quien, bueno, también las músicas que vamos a utilizar en esta entrevista con él hacen también un poquito de homenaje. Ramón, ¿cuándo sonó la primera canción? Bueno, sería difícil
decir exactamente esto, ¿no? Porque una canción requiere un sentido de la melodía, aunque, bueno, sabemos que hace 40.000 años ya había flautas con varios agujeros, tal como se han encontrado en unas excavaciones recientes en Alemania, en Suabia. Y claro, la capacidad de ordenar un sonido, sonidos de distintas alturas, bueno, pues hemos confirmado que lo tenían al menos hace 40.000 años. La verdad es que la música, lo que llamamos música, era un concepto bien distinto, pero sí que se daba como imitación de los sonidos, el pulso, el ritmo, ¿no? Los instrumentos de percusión, las piedras, los rascadores. Eso sabemos que hace al menos 200.000 años que existían, ¿no? Parece que fue ayer, ¿no?, cuando empezamos a hacer música. Lógicamente hoy es muy difícil intentar recrear cómo sonaba aquello. Luego, dentro de unos minutos, vamos a escuchar un pequeño reportaje en donde nos intentaremos acercar a cómo eran esas primeras melodías, esas primeras músicas, o por lo menos esos primeros sonidos, ¿no?, que escuchaba el hombre. Ramón, en el título de tu diccionario, abraza, mejor dicho, varios términos que en muchas ocasiones en la antigüedad, en la más remota antigüedad, lo hemos comentado en ocasiones aquí en Ser Historia, caminaban por la misma línea, ¿no? La mitología, la magia, la religión. ¿Cuánto de mitología, magia y religión podemos encontrar en la música? Pues muchísimo, porque la música está muy muy ligada a los primeros rituales, a la pregunta, ¿no?, de lo desconocido, de ese mundo que se intuye, que ya intuían nuestros lejanísimos antepasados. Y por supuesto que están a un mismo nivel, ¿no? La mitología, la magia y posteriormente la religión, pero todo esto está vinculado a la primera pregunta, a la necesidad de protección como especie, a esa necesidad también de entablar un diálogo con los dioses, que primero fue lo desconocido, ¿no? Con el trueno, con esos retumbos que se trataban de imitar en las cuevas, y que era una manera de acercar el cielo a la tierra, ¿no? De apropiarse de él. La música siempre se ha utilizado como telón de fondo, me atrevería a decir, ¿no?, para ensalzar momentos importantes en la vida del hombre. Los cantos, precisamente los cantos más antiguos, acabas de avanzarlo un poquito, siempre han estado relacionados con lo religioso, los instrumentos también un poco encaminados a ensalzar esa omnipresencia de las divinidades en la tierra. La música tiene mucho de religión. Sí, en este sentido sí, porque es un lenguaje trascendente. No lo entendían así, porque el término de trascendencia es moderno, ¿no?, en comparación con los tiempos a los que nos remontamos ahora, ¿no? Pero efectivamente es un lenguaje metafísico, trascendente, porque trata del acercamiento, ¿no?, a un mundo oscuro y desconocido. Hoy quizás es muy difícil ahondar en estos orígenes tan nebulosos, como decía en la introducción, en la noche de los tiempos. Somos homo politicus, urbanitas también, en el sentido de que estamos totalmente desligados de la madre naturaleza, de ese entorno que tanta presencia, ¿no?, tuvo en el ser humano en los orígenes. Imagino que para vosotros, los musicólogos, desde el punto de vista de la recreación de los sonidos, es muy difícil, ¿no?, intentar alargar el brazo para intentar conocer cómo sonaban aquellas melodías, aquellos instrumentos hace miles de años. Es complejo porque en cierto modo es adentrarse en la tiniebla, ¿no? Pero sabemos muchas cosas, sabemos la frecuencia de vibraciones de algunos instrumentos. Estas flautas a las que nos hemos referido ahora, encontradas en unos yacimientos en Suabia, en Alemania, sorprendentemente guardan una afinación y una proporción entre orificio y orificio que es asombroso.
Luego sabemos las frecuencias de un instrumento que utilizaban, que era un rombo. Se le llama rombo porque así en Grecia, en la antigua Grecia, se le llamó rombo por su forma romboidal, pero que hace 25.000 años era una pieza romboidal como una punta de lanza con una cuerda, y la volteaban, ¿no?, por encima de quien la accionaba, y creaba un zumbido en el aire. Eso lo hacían también sonar en el interior de las cuevas, y se conseguía un zumbido. Bueno, pues estas pruebas se han hecho modernamente, y sabemos el tipo de vibración, cómo sonaba, y ellos trataban de imitar con ese sonido pues el mugido de los animales, especialmente del bisonte, ¿no? Y era una forma de apropiarse del animal, de reducirlo, de cazarlo, ¿no?, aunque fuera en la ficción, pero era una manera de conjurar su peligro y también de hacerse con su carne. La música tiene mucho de religioso, pero también mucho de ciencia en el sentido más académico, porque de alguna forma la música en realidad es matemática pura. Sí, son vibraciones, es un material, ¿no?, sonoro, y eso lo intuyeron muy bien, aunque hoy nos pueda parecer una idea un poco ingenua, ¿no? Pero, por ejemplo, Pitágoras... Es lo que te iba a comentar, ¿no? Pitágoras, sí, es quizás el padre de la musicología moderna, ¿cómo podríamos definirlo así? Él fue el encargado de hacer el pentagrama tal y como lo entendemos hoy. Bueno, si se quiere explicar así, podría decirse, lo que hizo el pentagrama o la idea de una escritura con unas alturas marcadas es muy posterior, pero lo importante de Pitágoras es que, sabemos que era un matemático insigne, y él fue a aprender de los maestros caldeos, y cuando volvió a Grecia, a Samos, revisó todo lo que había aprendido y conjeturó lo que llamamos hoy armonía de las esferas, ¿no? Porque pensaban que el universo estaba sustentado por unas proporciones casi mágicas, ¿no?, matemáticas exactas, y que de un planeta a otro había un intervalo musical. Y así toda la cadena de planetas, lo cual constituía una melodía universal que expresa una idea de concordia, ¿no?, de armonía común, que también se trasladaba a los hombres. Y imaginemos el papel de la música, ¿no?, como un gran acorde cósmico que lo sustenta todo, ¿no? Desde luego que ahondar un poquito a nada que escarbas la superficie del origen de la música, algo muy cotidiano para nosotros, una música totalmente profana que ha roto ese cordón umbilical que le unía a lo sagrado, a lo mágico, tal y como utilizaban nuestros antepasados, es apasionante. E intentar reconstruir, como decía antes, cómo sonaban esos primeros sonidos, esas primeras melodías y el significado que tenían, también es apasionante desde el punto de vista no solamente para el musicólogo, sino también para el historiador, para el arqueólogo. Si te parece, Ramón, Andrés, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre precisamente eso, como unas investigaciones recientes de cómo podían sonar esos primeros sones, valga la redundancia, interpretados por hombres del Neandertal. Vamos a escuchar. Podemos reconstruir cómo era el aspecto de los hombres de la prehistoria, cómo vivían, qué comían o incluso recrear su forma de vestir. Sin embargo, resulta casi imposible intentar acercarse a saber cómo sonaban sus palabras o incluso saber si tenían música. Esto ha sido el tema del trabajo del doctor Stephen Mitten. Basándose en la anatomía de los restos, en 2009 presentó por primera vez a la comunidad internacional cómo podría sonar la voz de un hombre neandertal.
Yendo aún más lejos, el doctor Mitten, de la University of Reading, en el Reino Unido, señaló que los neandertales, que vivieron hace unos 30.000 años, podrían haber hecho música. El estudio de su anatomía así se lo demostró, pudiéndose hoy reconstruir cómo sonarían las melodías más simples. El mundo de la música o de los sonidos en la prehistoria es todavía un campo por explorar en el que muy pocos se han atrevido a entrar. Sus recreaciones, al final, no son más que eso, recreaciones que pocas veces tienen una base real con la que poder compararse. Es apasionante intentar acercarse. No sabemos la realidad, ¿no? La verosimilitud que tienen este tipo de investigaciones, porque es completamente imposible saber a ciencia cierta cómo sonaba realmente, ¿no? Qué es lo que pasaba por la cabeza de esos hombres hace decenas de miles de años. Ramón, antes hablabas de la escritura de la música. ¿Cuándo se empieza a poner sobre un pergamino, un papiro, un papel, la música? Sabemos que en Grecia, que cuando ya existía una notación, sabemos que lo grababan incluso en las piedras, como se ha encontrado en algún templo, y son los poquísimos ejemplos de música escrita de la antigüedad, pero sin duda tenían unos signos, sobre todo para recordar, ¿no? Una melodía. Si hoy contáramos todo lo que nos queda de música, si lo grabáramos en la antigua Grecia y haciendo una aproximación de toda la antigüedad, tendríamos apenas 10 minutos de música, ¿no? Los intentos de serios, digamos, o más sistemáticos de ese paso al pergamino, ¿no? al papel, datan de la Edad Media, del siglo VIII, IX. Guido d'Arezzo ya se acercó a lo que sería un pentagrama, aunque era un tetragrama, 4 líneas, para indicar eso, las distintas alturas, y para ayudar a los cantores de los monasterios, eso, a cantar, a afinar, a entender los intervalos. Y bueno, a partir de ahí ya evoluciona hasta la escritura, que está muy consolidada ya en finales del siglo XV, ¿no? Con una gran precisión. ¿Hasta qué punto la música, por ese halo de sacralidad de lo que hemos estado hablando en la primera parte de la entrevista, podemos entenderla como algo iniciático? Por eso que te voy a comentar, ¿no? Es un lenguaje, una forma de expresión. Todos sabemos leerla, en el sentido de que todos podemos percibir, sentir algo a la hora de escuchar una melodía, pero muy pocos saben escribirla, ponerla en un pentagrama para luego poder reproducirla hasta el infinito, ¿no? Bueno, la música, en el fondo, siempre y en la antigüedad, ¿no? Fue patrimonio de los sacerdotes, de cierta clase social, de los filósofos, los poetas. No había una separación como en el mundo moderno entre música y poesía. Píndaro tocaba la lira y como sabían tocar música, Platón y Aristóteles, porque no se disociaba del pensamiento discursivo, ¿no? Además, cabe recordar que la música tiene algo que es importante, ¿no? Que ayuda a la memorización de textos. Y bueno, los rapsodas antiguos que recitaban alternamente, ¿no? De manera alterna, a veces 2 rapsodas grandes, episodios de la Ilíada, de la Odisea, pues bueno, ellos se acompañaban con música, pero que era una melodía repetitiva, ¿no? Y bueno, y después la música en la Edad Media, pues sobre todo, aparte de círculos corteses o cortesanos,
bueno, se cultivaba sobre todo en los monasterios, ¿no? De hecho, la Iglesia fue la gran digamos, conservadora de la antigua tradición y la que cultivó sobre todo la música más avanzada. Desde luego que no, y lo podemos comprobar un poco con los textos que acompañan en tu diccionario de música, mitología, magia y religión, que nos puede resultar un poco el título aparentemente árido, en el sentido de bueno, pues no es un libro al uso que tengas que leer desde la primera letra, la primera entrada hasta el final, ¿no? Pero se aprende tantísimo leyendo de los comentarios, de las anotaciones, de las entradas, en definitiva, que aportas en tu diccionario, Ramón, que lo recomendamos muy vivamente desde aquí. Ramón Andrés, muchísimas gracias. Musicólogo, poeta, escritor, amigo de este programa. Tiene una página web también muy interesante, ramonandres.es, en donde vamos a encontrar la referencia de todas sus obras, los trabajos, artículos, etcétera. Ramón, insisto, muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana musical tan particular a la historia del sonido, de la música, desde la antigüedad hasta ahora. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia, con fanfarrias y trompetas y todo. Como tiene que ser, aquí, con un buen preludio de Wagner, estos preludios que duran horas, como sus óperas. Así que sí, muy musical va a ser hoy el cronovisor. Hemos comenzado escuchando la introducción de la cabalgata de las Valquirias, y yo he anunciado también que no vamos a hablar de cine ni de ciencia ficción, que se ha utilizado tantísimas veces, ¿no?, como banda sonora, sino que vamos a hablar de Richard, o de Richard, ¿no? Habría que decir en alemán Richard Wagner, este compositor tan extraordinario desde el punto de vista artístico, un poco singular desde el punto de vista humano, vamos a decirlo así. Ahora desbrozaremos algunos de los aspectos de su biografía, pero desde luego que todo un personaje, ¿no? Hombre, todo un personaje, un genio, pero no solo considerado genio por los demás, sino por él mismo, que su parte egocéntrica la tenía bien asimilada. Era un personaje, pues eso, clásico un poco también de su época que le toca vivir, que estamos hablando del siglo XIX, una época pues bastante convulsa, en fin, con guerras napoleónicas, pero también con movimientos esotéricos de los que él bebe, aunque él en principio no forma parte de ninguna sociedad secreta, pero sí le hizo ser bastante polémico, creó o generó varios escándalos en la sociedad de su época, no solo ya por los temas tratados en sus óperas, que como bien sabes, habla mucho de personajes malditos, de pues eso, mitología nórdica, de la cábala, de la magia, sino también un poco por sus relaciones amorosas, en fin, y ya no digamos por su pensamiento antisemita. En fin, todo eso es lo que hizo que tuviera muchos amigos, que tuviera muchos enemigos, que no pasara desapercibido en ningún sitio por donde iba, que incluso tuvo un exilio, ¿no? Él estuvo gran parte de su vida viviendo en Suiza, que tuvo grandes mecenas como Luis II de Baviera, el Rey Loco. Y en fin, tiene una vida que desde luego es para desgranar punto por punto, porque conoció a lo más granado de la sociedad, tanto de compositores como los políticos que había en aquel momento, gente que le siguió y que también pues creó, quieras o no, un estilo, ese estilo wagneriano de sus músicas, y crear también ese gran teatro en Bayreuth. Bueno, pues todo eso hizo que no solo en su época, sino después de su muerte, todavía se le siga reverenciando, se le siga escuchando, en algunos casos se le siga odiando, pero por una personalidad multifacética que tuvo Richard Wagner. Y es un poco lo que intentaremos desgranar en este cronovisor, porque como ves tiene muchas aristas, muchos flecos, muchas luces y muchas sombras. Uh-huh. Bueno, pues como siempre tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 13 de agosto de 1876.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Uy, Jesús, qué elegancia nuestro vestir. Estos trajes tan de época del siglo XIX. Fíjate, tenemos ahí estamos escuchando ya el inicio del Anillo de los Nibelungos. Acaba de comenzar. Vamos a entrar en nuestro palco en silencio. Y bueno, sí, esto lo conozco, es el inicio del Anillo de los Nibelungos, pero ¿dónde estamos? ¿Qué sucede? ¿Por qué hemos venido a este día? Hombre, es un día muy importante porque es el estreno por vez primera de la tetralogía. Tú lo has dicho bien, es el Anillo de los Nibelungos, en este caso es la primera ópera, estamos escuchando el preludio del Oro del Rin. Nada, solo dura 2 horas y media, o sea que tenemos tiempo aquí para solazarnos. Pero oye, claro, que yo he quedado luego. Espero que hayas venido cenado. Y esta es la ópera que menos dura, porque el Ocaso de los Dioses, que es la que da fin al Anillo de los Nibelungos, solo dura 5 horas. Pero bueno, así es Wagner. Tan generoso, ¿no?, con sus músicas. Bueno, ¿por qué hemos venido este día y en este momento, este 13 de agosto de 1876? Es verdad que son óperas que ya se habían estrenado anteriormente, pero nunca las 4 por completo, y además en su teatro, en el Teatro de Bayreuth, en esta región de Baviera. Y además, mira qué personajes, el teatro lleno, 200 aristócratas germanos y austrohúngaros vestidos con sus mejores galas, y encima con emperadores. Ahí vemos a Pedro II, el emperador de Brasil, vemos a Guillermo I, el emperador de Alemania, como no, Luis de Baviera, su gran mecenas y, en fin, el que le paga todas sus deudas. Por supuesto, también vemos a Cosima Wagner, su segunda esposa, que por cierto es un poco la que ha organizado todo este tinglao. Que estamos hablando de que han sido más de 2 años de ensayos, porque son 4 óperas, y al final, si sumamos todas, son 15 horas de escucha. Pero también han venido aquí sus mejores amigos, también compositores. Aquí vemos a Franz Liszt, que por cierto es su suegro, vemos a Tchaikovsky, vemos a Anton Bruckner, a este compositor austriaco, vemos a Camilo Saint-Saëns, compositor francés, vemos a Edvard Grieg, el compositor noruego. En fin, como ves, lo más granado. Nadie se ha querido perder este momento, porque era muy ansiado, y sobre todo ver este gran teatro de Bayreuth, que es lo que ansiaba Richard Wagner cuando quiso construirlo un poco a su imagen y semejanza, porque estas son óperas épicas, ¿no? Aunque nuestro querido autor Wagner lo prefiere llamar dramas, ¿no? Y claro, todas basadas en esa mitología nórdica, en esa simbología que tiene. Por supuesto, los escenarios son de lo más impresionantes, como ves, y este es el Oro del Rey, porque si tienes ganas, mañana vemos y escuchamos la Valquiria, pasado Sigfrido, y terminaremos con el Ocaso de los Dioses, que son las 4 óperas. Pero es que toda la expectación que ha generado es increíble, ¿no? Y de hecho, es importante también reseñarlo, porque él, con esta tetralogía, con estos días en los que vamos a asistir a estos conciertos en Bayreuth, crea una leyenda urbana, porque los vikingos que salen con cascos con cuernos. Y esos que luego se representaran gráficamente se debe o tiene culpa la escenografía de estas óperas de Wagner, ¿no? Ya sabemos que los vikingos no tenían cascos con cuernos. También es verdad que hay que echar un poco la culpa a un pintor anterior, que era Gustav Malmström, que ya ilustró un libro, una saga irlandesa en 1820, era un sueco, y también les ponía cuernos a estos cascos. Entonces, entre los dos la han liado parda, y es lo que ha hecho que la iconografía de los vikingos, entre ellos Vicky el Vikingo, tenga cascos con cuernos. Bueno, lo cuento como anécdota porque yo creo que es bastante significativo. Pero estamos hablando de óperas que han tardado en componer 26 años, y ahora, por fin, las vamos a ver, escuchar, presenciar y degustar en tan solo 4 días. Fíjate, estamos rodeados de un montón de gente gloriosa del mundo de la cultura, de la política, de la música, ¿no? Ahora mencionabas a Camille Saint-Saëns, que lo tenemos ahí cerquita. Algún día dedicaremos un cronovisor a Camille Saint-Saëns y a su viaje a Egipto. Yo hace un par de meses estuve en Radio Clásica con Martín Yade en el programa que tiene por la mañana, y me lió para hacer en directo una dramatización, estaba hecha en directo,
y haciendo uno de los protagonistas de la historia de ese viaje de Camille Saint-Saëns en Egipto, y nos lo pasamos muy bien. Así que haremos un cronovisor de Camille Saint-Saëns e invitaremos a Martín Llade, compañero de Radio Clásica, a que nos dé su opinión sobre algunos aspectos. Pero vemos todo esto es un poco a conclusión de que al final, Wagner muere en el año 1883, pero que, si es cierto, ahora veremos que sus inicios fueron un poco así de aquella manera. Al final de sus días consigue quizás el éxito que tanto buscó, ¿no?, durante mucho tiempo. Sí, sus inicios, en fin, fueron muy gloriosos, pero bueno, es lo que suele tener este tipo de genios, ¿no? Que tienes que empezar poco a poco y, por supuesto, pues ganándote el prestigio y la reputación, pues eso, con pico y pala, ¿no? Y en este caso, pues componiendo buenas obras, a pesar de que sus primeras óperas no tuvieron el éxito que a él le hubiera gustado. Claro, ten en cuenta que su padre muere cuando él tenía pocos meses, fue criado por un padrastro, y este padrastro, que era pintor, que era actor, Ludwig Geyer, es el que un poco le mete en todo en este mundillo. Sus hermanas ya también apuntaban maneras, ¿no? Porque Rosalía era actriz, Clara llegó a ser cantante, y lo interesante de Wagner es que desde muy jovencito ya empezó a componer, le gustaba el teatro, él que incluso quería ser dramaturgo, pero luego se dio cuenta que sumando teatro y sumando música, pues creabas óperas, y además él hacía los libretos y quedaba mucho mejor, ¿no?, aquello. Entonces, bueno, empieza a escuchar música de Beethoven que le obsesiona, que le entusiasma, sobre todo su ópera Fidelio, y a partir de ahí es cuando ya empieza a meterse más de lleno un poco en este mundo de la música, empieza a componer, porque se da cuenta que uniendo teatro, poesía y música es un solo arte, es un arte como muy completo. Así que empieza a trabajar en distintos teatros, está en el teatro de Königsberg, están en Dresde, en Riga, en fin, a la vez que va componiendo, pues va contrayendo deudas, porque, en fin, también le gustaba dar sablazos, pidiendo dinero a amigos, porque se empieza a dar cuenta de que, oye, que el mundo glamuroso, pues que no le va mal, ¿no? Entonces empieza a comprar ropas ricas, en fin. Cuando va ganando dinero ya con sus óperas, se va dando cuenta de que, bueno, pues que son obras de arte total, que es lo que él quería y que además está gustando a mucha gente. Y él ya empieza ya también a gestionar la escenografía, controla la puesta en escena, empieza a ganar dinero y se va endeudando, pero también se va metiendo en asuntos políticos. Y ahí es donde va consiguiendo pues sus detractores. De hecho, él participa en una revolución, en la revolución de 1848, que él estaba en Dresde en aquel momento. Participa en estas protestas políticas junto a revolucionarios de la época. Resultado, pues orden de arresto, huida de Alemania y tuvo que vivir exiliado durante bastante tiempo en Suiza. Fijaos que Richard Wagner nació en 1813, falleció en 1883, pues prácticamente, ¿no?, es todo el siglo XIX, a la sombra de esas guerras napoleónicas que tanta oscuridad dejaron en Europa, con una crisis económica brutal, mortandad, y que en definitiva sería la causa, ¿no?, de que mucha gente huyera de Europa pues hacia Estados Unidos o hacia Inglaterra, ¿no? Y al final pues se generara toda esa revolución industrial, el nacimiento también del movimiento obrero. Es decir, es una época en la que desde el punto de vista sociopolítico pues hay muchos aspectos muy interesantes, ¿no? Si te parece, Jesús Callejo Crononauta, vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, Los archivos de Wagner, en donde se nos habla de esos inicios, de ese final y de esos inicios de la vida de este extraordinario músico. Vamos con ello. En el invierno de 1883, Richard Wagner y su segunda mujer, Cosima, están en Venecia. La pareja lleva casada 13 años. Mi esposa de todas las almas. Mi indispensable. Cada palabra que pronuncias es mi credo. Tuya siempre. Según cuentan algunos testigos, el 13 de febrero la pareja mantiene una acalorada discusión. Unas horas después, Wagner muere. Richard Wagner, una leyenda de la música, considerado por muchos el compositor más grande de todos los tiempos, un maestro consumado.
Sus óperas se representan en un teatro que él había construido especialmente para escenificar sus obras. Ningún otro artista había tenido jamás un patrocinio tan generoso. Wagner creó un mito alrededor de sí mismo. En el siglo XIX, fraguar tu propia leyenda era una de las formas que los artistas tenían para promocionarse. Pero por encima de todo, fueron los esfuerzos de Cosima los que permitieron la creación de un mito tan poderoso. ¿Su imagen de semidios fue una creación de Cosima? ¿Quién era el hombre que estaba detrás del mito? Nacido en Leipzig en 1813, Wagner creció en un entorno humilde. Viajó por Europa en busca de trabajo en compañía de su mujer, Mina. Trabajó de modo ocasional como director de coro, y sus primeras óperas fueron fracasos absolutos. Se trasladaba de un lugar a otro y no permanecía mucho tiempo en un sitio. Sin embargo, fue dejando tras de sí numerosas deudas. Acosado por sus acreedores, falsifica documentos y realiza peligrosos viajes para evitar ser arrestado. Las cartas de Wagner revelan que se consideraba a sí mismo un genio. Tenía su punto de mira en París, la capital de las grandes óperas. Allí esperaba triunfar como compositor. Pero Wagner no es tomado en serio y fracasa. Una biografía absolutamente genial, curiosa, condicionada por el entorno del momento que le tocó vivir. Esta de Ricardo Wagner, como leeríamos en La Espasa, ¿no? Todos los nombres traducidos al castellano. Algunos de los millennials que nos están escuchando dirán, ¿qué es eso de La Espasa? Bueno, pues era una Wikipedia antigua en un montón de volúmenes donde lo sigues encontrando absolutamente todo. Todo. El Espasa Calpe, además cada tomo pesaba lo suyo, tenía peso específico. Sí, Desde luego, una pasada. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Hemos disfrutado mucho con este viaje a la música de Wagner, a su biografía más oculta, a ese mundo también más misterioso, más esotérico, más mágico. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer poner este broche musical para el día de hoy. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos de una forma apoteósica, escuchando una de las piezas más destacadas de la historia de la música, es el Requiem de Mozart. Vamos a viajar en los próximos minutos a conocer la historia de la música, pero desde una perspectiva yo creo que bastante singular, bastante original, porque ahora que estamos hablando, ¿no?, en los últimos años tanto de fake news, de noticias falsas, también hay muchos datos que pueden ser considerados falsos en la historia de la música, pero que se van repitiendo continuamente y al final parece que son auténticos, que son buenos, pero bueno, no son más que parte, ¿no?, de esa leyenda, en ocasiones negra, que hay alrededor de algunos autores. Escuchamos, como digo, un fragmento del Requiem de Mozart. Vamos a comenzar este viaje transportándonos a nuestra máquina del tiempo
refiriendo al siglo XVIII, a esa época de clasicismo. Cuando se habla de música clásica, en realidad clásico es el siglo XVIII, a la época de Mozart, ¿no? El resto sí, bueno, pues clásica como música antigua, entre comillas, ¿no? Pero nada que ver. Y lo queríamos hacer junto con nuestro invitado Juanvi Gil, que ya nos atiende desde Valencia. Juanvi, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias. Juanvi es profesor de música, tanto de educación secundaria como en la Universidad de Valencia. Tiene una sección en Radio Valencia que quiero recomendaros a todos desde aquí, que lo podéis escuchar a través de la aplicación de la cadena SER. La vida sin música sería un error. Desde luego, el mejor nombre que se puede dar a una sección de música. Y Juanvi, estamos escuchando de fondo el Requiem de Mozart, es una de mis piezas preferidas, ¿no? Una de las últimas que hizo el bueno de Amadeus, y que más que esta pieza, la propia biografía, ¿no? de Mozart parece que está remozada o rebozada también en parte por esos mitos que se generaron a través de la película de Milos Forman de Amadeus. Eso es, efectivamente. Respecto a los datos biográficos de Mozart, hay muchas informaciones que resultan ciertamente erróneas. Algunas veces por no conocer bien qué es lo que ocurrió, y en otros casos pues simplemente por deformaciones que han venido pues por la poca información que tenemos desde el siglo XVIII, por los primeros autores que elaboraron biografías de Mozart, o sobre todo por la película, como tú muy bien has dicho, la película Amadeus de Milos Forman, que es una gran película, una película que además tuvo 8 Oscars, que es una película que tuvo mucha repercusión, sigue teniéndola y regularmente pues se sigue emitiendo y es una película que aporta muy buenos datos respecto a la vida de Mozart. Pero sin embargo hay otros que efectivamente no son datos del todo reales y que van entrando poco a poco, parece, en el imaginario colectivo, y nos vamos quedando con ellos sin discernir si realmente son reales o son ficticios, fruto de la imaginación, pues para lo que muchas veces se ha hecho, y es convertir las vidas de los compositores y sus andanzas en algo mucho más atractivo para el público general. Claro, hay ese peligro, ¿no? Yo recuerdo la imagen que se proyecta de Mozart en esa película, con esa risa histriónica, esa forma de ser un tanto alocada, ¿no? Y luego me dijeron, no, es que esa es la forma en la que lo veía Salieri en aquella época, pero tampoco es cierto. Salieri tenía, se ve esa rivalidad entre los dos, como seguramente hubo, pero no quizás tan grotesca y tan intensa como se muestra en la película, porque ellos eran amigos. Efectivamente, Mozart y Salieri realmente eran colegas, eran compositores en Viena, los dos eran extranjeros en Viena realmente, porque Mozart era de Salzburgo, estaba muy cerca de Viena, y Salieri había ido desde Italia, pero no tuvieron esa rivalidad que muestra la película, esos enconamientos entre ellos, ese distanciamiento y sobre todo ese odio que muestra de Salieri respecto a Mozart, odio y celos, claro. Esto es ficción cinematográfica y tiene que ver realmente con algo mucho más antiguo, algo que ocurrió alrededor de, en 1830, cuando un autor ruso, Pushkin, escribió una obra de teatro que se llamaba Mozart y Salieri, y en la que contaba esta rivalidad. A partir de ahí, esto fue derivando, incluso Rimski-Korsakov compuso una ópera que se representa muy poco en la mayor parte de los países, pero que en Rusia se sigue representando, que se llamaba Mozart y Salieri. Y ahí es donde se basa Milos Forman en su película Amadeus. Lo que sí que sabemos es que probablemente Salieri, que vivió bastantes años para la época en la que sabemos también que no vivía la gente demasiado tiempo, pues en sus últimos momentos tuvo problemas mentales, estuvo internado, y parece que dentro de esos problemas mentales empezó él a contar una historia de que había envenenado a Mozart y de que lo odiaba, pero no era más que fruto precisamente pues eso de esos problemas. También otro de los grandes misterios, ¿no?, que hay alrededor de la figura de Mozart, y también de alguna forma también un poco legendario, es su muerte y sobre todo el entierro, ¿no?
que en los últimos años, en los últimos meses, hay noticias al respecto. Efectivamente, también fruto en gran parte de la película de Amadeus, pero bueno, fruto de cómo se ha ido narrando la historia, pues muchas personas creen que Mozart fue enterrado en una fosa común, con las connotaciones que esto quiere decir, de un agujero en el suelo donde entierran a mucha gente porque ha habido una guerra, una epidemia, y realmente pues sabemos ahora, y no desde hace demasiado, que no fue así. Lo que ocurre es que von Nissen, que fue el segundo esposo de la viuda de Mozart, de Constanze Weber, que fue su primer biógrafo, pues escribió literalmente que lo enterraron en una fosa común, pero se refería a que no era una fosa de alguien de la aristocracia, no era un mausoleo, como tal vez si la vida de Mozart no hubiera derivado tanto, al final hubiera sido enterrado en un mausoleo, sino que fue enterrado en un lugar normal de gente de la burguesía, al igual que también se cuenta que fue enterrado en un día lluvioso, y esto forma parte también de la historia para agrandar esta figura de Mozart. De hecho, ya sabemos que fue un día que no llovió en Viena, que hubo una temperatura fría, porque era invierno, era diciembre, pero que no llovió, con lo cual todo esto, que además aparece en la película muy, muy exagerado, muy versionado para el cine, pues no es real. La pieza que estamos escuchando es otra de esas piezas icónicas cuando hablamos de música clásica. Tenemos que avanzar unas décadas, un poquito más. Dejamos Austria, nos metemos en Alemania y en la vida de Ludwig van Beethoven. Si preguntamos por el nombre de esta pieza, muchos de una forma directa dirán el para Elisa de Beethoven, pero Juanvi, tampoco era para Elisa, ¿no? Pues efectivamente, Nacho, parece, porque aquí sí que la información que tenemos está aún cogida entre pinzas y probablemente se va a quedar así, pero la mayor parte de los musicólogos se decantan porque efectivamente no se llamaba para Elisa, sino para Teresa. Bueno, ponía realmente en la dedicatoria para Terese. Lo que ocurre es que Beethoven tenía una caligrafía realmente mala, como podemos ver viendo sus manuscritos, sus cartas, sus cuadernos de conversaciones, que por cierto también fueron manipulados por uno de sus mejores amigos, Schindler, que tras la muerte de Beethoven lo que hizo fue destruir unos, manipular otros, escribir sobre ellos para poder contar la vida de Beethoven como a él le interesaba. Pues bueno, perdón por este inciso, pero parece que en la partitura, una partitura que es de 1810, pero que se encontró en 1867, es decir, después de la muerte del músico, después de la muerte de Beethoven, otro músico, Ludwig Noll, la encontró y fue el que la acabó realmente, porque era un esbozo y parece que estaba dedicada realmente, que la dedicatoria ponía que era para Teresa. Teresa, ¿quién era Teresa? Pues era Teresa Malfatti, que era una joven alumna de Beethoven, del compositor, de la que él estuvo enamorado y que, como en otros muchos casos, pues no salió bien el amor y no aceptó casarse con él y acabó casándose pues con un funcionario austriaco que le ofrecía mucha más estabilidad económica que Beethoven. Es curioso, ¿no? Cómo una mala caligrafía puede cambiar la historia de una pieza. Es decir, la pieza sigue siendo la misma, pero claro, Elisa también es un nombre más evocador, ¿no? Teresa es más común, Elisa es un nombre más extraño, más exótico, si cabe, pero entra un poco en esta dinámica. Y la pieza que vamos a escuchar ahora, yo recuerdo hace muchos años, con un buen amigo de Valladolid, violinista, bueno, es Alberto García González, el violinista de los Celtas Cortos, que estudiamos juntos. Pues una vez en su casa, él estaba preparando un examen en el Conservatorio de Valladolid y le dije, oye, ¿cuál es la pieza musical esa que es tan triste, que aparece siempre en los documentales, le dije, relacionados con el Holocausto y los campos de concentración? Y efectivamente, empezó a interpretar con el violín esta pieza tan conocida.
es el celebérrimo Adagio de Tommaso Albinoni, una de las piezas barrocas más increíbles, pero que también tiene su leyenda. ¿Por qué? Porque no es barroca, es una pieza neobarroca del siglo XX, ¿verdad, Juanvi? Eso es, ahora sabemos, y además lo sabemos ya a ciencia cierta, que realmente el Adagio de Albinoni pues no lo compuso el compositor veneciano, sino que un musicólogo, además, un musicólogo muy importante, muy refutado en el mundo de la musicología, sobre todo en Italia, Remo Giaciotto, estaba investigando, buscando piezas de Albinoni, y en el año 1945, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, parece que en la biblioteca de Dresde, que había sido pues un lugar que había sufrido mucho por los bombardeos precisamente de la Segunda Guerra Mundial, pues él declaró que había encontrado un fragmento manuscrito de Albinoni donde solo figuraba el bajo continuo, que era una de las características del barroco, que escribía en un bajo que era como el guión de lo que después iba a desarrollar como acompañamiento, solo estaba esbozado, y una pequeña parte de la melodía. Entonces, Giaciotto lo que hizo fue, según él, terminar de arreglar esa melodía y la vendió al mundo. De hecho, fue publicada en el año 1958 como el Adagio de Albinoni. Pero estudios posteriores pues nos han hecho ver que efectivamente fue el propio Remo Giaciotto quien la compuso de forma íntegra. Ahora el hombre ya falleció, con lo cual no ha pasado a la historia como el compositor de esta pieza tan famosa, sino que ha pasado a la historia como una persona que como has dicho al principio, pues hizo una noticia falsa, precisamente porque resultaba mucho más atractivo pues anunciar que había encontrado una partitura inédita de Albinoni, que la había encontrado en Dresde y en el año 1945. Eso era mucho más atractivo que presentarle la partitura como suya, que tal vez no hubiera tenido el éxito que tiene. Claro, yo estaba pensando ahora precisamente eso, ¿no? De una pieza tan hermosa, tan bonita, tan bien trabajada, tan bien hecha, porque claro, engañó durante mucho tiempo a verdaderos expertos de música barroca, ¿no? Del siglo XVII, porque Giaciotto no lo sacaría como una pieza propia. Tan poca fe tenía en sí mismo. Claro, Giaciotto realmente era un musicólogo, era un estudioso, una persona que lo que hacía era intentar recuperar partituras, intentaba, cuando las partituras estaban incompletas, como el caso tal y como él lo contó, que luego sabemos que no es cierto, pues intentaba terminarlas siguiendo la misma línea que llevaba el compositor, pero él como tal no tenía, digamos, las herramientas como para ser un gran compositor. Sin embargo... Bueno, menos mal, claro, porque aquí le salió redondo, vamos. Claro, ¿Cómo que no tenía las herramientas? Era un crack el tío. Claro, tuvo la habilidad de componer hacerlo pasar por Albinoni, y que durante décadas todo el mundo haya pensado que esto era Albinoni. De hecho, bueno, todo el mundo conocemos muchísimas grabaciones, las típicas grabaciones que ahora no están tan de moda, pero de los años 80 y 90, de los mejores adagios. Sí, the very best of, sí. Tenía que estar el adagio de Albinoni. Y el canon de Pachelbel y claro, 4 cosas más, sí. Eso pues, sí. Eso es un clásico, nunca mejor dicho. Entonces, realmente, este musicólogo sí que tenía las herramientas, pero no tenía las herramientas para ser un gran compositor por sí mismo, sino las herramientas para imitar de forma magistral, yo creo, en este caso, para imitar el estilo de un compositor al que, dicho sea de paso, había estudiado muchísimo. Es decir, era un gran entendido en la obra de Albinoni, Giaciotto. Me recuerda un poco también la historia de Rondó veneciano en los años 80 y 90, que era una música neobarroca, medio disco, con piezas que bien orquestadas, bien trabajadas, también harían pasar, ¿no? Totalmente, porque estaban muy bien escritas por piezas barrocas. ¿Cuándo empieza a descubrirse el entuerto y el mérito realmente de Giaciotto? Bueno, pues empieza a descubrir hace realmente poco, hace alrededor de 2 décadas es cuando se descubre. Es decir, que él muere en 1998 sin que se haya deshecho el entuerto, digamos, y es ya en nuestro siglo, en el siglo XXI, cuando
diferentes otros musicólogos, claro, él era un estudioso, pero hay otras personas que también hacen lo mismo, pues estudiando la obra, estudiando el supuesto manuscrito, pues llegaron a la conclusión de que efectivamente todo había sido fruto de un engaño del que él, pues durante 50 años se mantuvo con la boca cerrada. Y además viendo cómo el Agacho se hacía famoso, claro, él perdió de alguna forma, perdón por este chascarrillo, los derechos de autor, porque si lo hubieran usado como una obra propia, probablemente no se hubiera programado, efectivamente, pero por otra parte, pues realmente esta obra realmente es suya. Uh-huh. Lo llamativo de todo esto es que, claro, hace mucho yo que no sigo yo esta tournée de conciertos, pero es una pieza que se sigue interpretando y buscamos en YouTube, por ejemplo, o en discos relativamente modernos, se sigue mencionando como una obra de Albinoni, o ya se pone ya entre comillas. Sí, se sigue mencionando. No sé muy bien por qué, supongo que por algún problema legal, porque como bien sabes, la catalogación de las obras de los compositores pues la realiza siempre algún musicólogo, de ahí esas iniciales que cuando KV... Sí, el Kegel de Mozart y todos estos, ¿no? Sí. Bueno, una historia fascinante a la que nos hemos acercado. Hay otras que ya trataremos en otros programas de Ser Historia. Consideremos esto una simple aproximación que hemos hecho junto con nuestro invitado Juan Vigil. Él es músico, doctor en musicología, profesor de música. Tiene esa sección que os invito a escuchar, ¿no? La vida sin música sería un error. Lo podéis escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast que él tiene en Radio Valencia. Como siempre, Juanvi, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Ha sido un placer y cuando quieras pues estaremos dispuestos a seguir desentramando un poco las historias de la música. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, echándole una mano a Ana Caballero y controlando las redes sociales. Chumi Rodríguez a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Nos seguimos escuchando aquí dentro de 7 días en la cadena SER. Feliz semana, hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.